Hola, estimados estudiantes, continuando con el curso de Matemática Financiera, unidad número 3, tema de anualidades, vamos a estudiar un poco de anualidades diferidas. Entonces, ¿qué vamos a ver en este caso? ¿Qué es una anualidad diferida? ¿Cómo funciona su fórmula y las generalidades de ellas? Nos preguntaremos qué es una anualidad diferida. A diferencia de las dos anualidades anteriores que hemos estudiado, que es o que hemos dado la introducción, una anualidad diferida es cuando el primer pago no se realiza al finalizar el primer periodo, sino que hay más tiempo. Nos otorgan bastante tiempo o una X cantidad de tiempo adicional para realizar el primer pago. La típica figura de marketing que se utiliza: llévelo hoy, pague después; llévelo hoy, pague en 6 meses; o pague su primer mensualidad el próximo año, o en enero del siguiente año, febrero del siguiente año. Esa es una anualidad diferida. Generalmente la anualidad diferida es más un término de enganche de marketing, que se usa muchas veces y pues es bien recibido a veces, porque compramos un bien ahora pero no empezamos a pagar por él hasta dentro de 6 meses. Eso lo ocupan a veces también las telefonías, las empresas de telecomunicaciones, que ofrecen planes diferentes o diferentes opciones de planes, y le dicen: no, usted va a pagar su primer cuota hasta dentro de 2 meses o 3 meses. Eso es una anualidad diferida. Esa es la figura de un pago diferido, de una anualidad diferida. ¿Cuáles son las características? Se conoce la fecha de inicio y fin del convenio. La capitalización de igual forma va a coincidir con los pagos. Todas las anualidades las vamos a manejar así. La capitalización de la tasa va a coincidir con nuestros pagos. El plazo inicia en una fecha posterior a la firma del acuerdo. Sí, se firma el acuerdo hoy, pero el tiempo que dura la anualidad o que dura la transacción empieza a transcurrir cuando pagamos la primer cuota. Ahí empieza a transcurrir, por ejemplo, que le diga son 12 cuotas. Entonces, así es como se va a estar trabajando, que son 4 años. Pues el tiempo empieza a transcurrir cuando se firma, cuando se empieza a pagar este bien o este servicio. Allí es donde inicia. Entonces, ¿qué sucede con las anualidades diferidas? Bien, vamos a ver un detalle importante, que es el diagrama. Una pequeña diferencia con respecto a los diagramas anteriores. Bien, podemos observar lo siguiente. Para iniciar tenemos el principal, tenemos la anualidad, tenemos el valor futuro, la tasa, pero podemos ver algo: el tiempo más prolongado que hay entre la firma del acuerdo o el valor presente y cuando se inician los flujos de efectivo de la anualidad. Entonces este es el periodo diferido. Desde el día de la firma hasta el día que pago la primer cuota, ese es mi periodo diferido. Así lo vamos a conocer como periodo diferido. Por ejemplo, si yo firmo que el 1 de noviembre, y yo voy a pagar el 1 de marzo mi primer pago, entonces del 1 de noviembre al 1 de marzo, a eso se le conoce como periodo diferido. Pero nos auxiliamos en una fórmula de anualidad vencida para poder hacer o realizar la fórmula de anualidad diferida. Y tenemos el diagrama dividido en dos partes. Si nosotros cortamos el diagrama acá, donde está la línea roja, podemos decir de que tenemos un diagrama común y corriente de anualidad vencida. Por eso aquí abajo aparece en verde: anualidad vencida. ¿Esto qué quiere decir? Hasta acá es anualidad vencida, por así decirlo. Se puede trabajar con fórmula de vencida, pero nos queda todo este lapso de tiempo en vacío, o nos queda sin trabajarlo. Entonces ahí es donde vamos a introducir una nueva variable llamada K. La variable K significa el periodo diferido menos 1. K es el periodo de gracia. Se le llama periodo de gracia. Periodo de gracia es el tiempo que voy a tener en el cual no voy a tener que preocuparme por pagar mis obligaciones. Entonces el periodo de gracia es el periodo diferido menos 1, que ya lo vamos a ver. Entonces este es el diagrama de la anualidad diferida. Pero para que se pueda contextualizar un poco mejor, vamos a ver la fórmula. La fórmula es un poquito similar a la anualidad anticipada. La única diferencia es la siguiente: que el 1 más i está elevado a la menos k. Está elevado a la menos k. Y este es el exponente, o esta es la variable k, que nosotros la
averiguamos dependiendo de el periodo diferido que tengamos. Al periodo diferido le restamos 1, pero eso lo vamos a aprender de una manera más detallada con los ejercicios. Ahorita es más una mera introducción a las anualidades diferidas, que son aquellas que otorgan un periodo de gracia o más tiempo para poder pagar la primera cuota. Esa es la figura de anualidades diferidas. Tenemos que tener claro que una anualidad diferida es beneficiosa en algunos casos y es una de las anualidades muy usadas a la vez con la vencida, porque la anualidad diferida se usa mucho para cuestiones de compra de vehículos, de adquisición de planes, de cualquier bien o servicio. Muchas veces es muy usada porque es una buena estrategia de enganche para captar clientes. Y aquí tenemos el diagrama ya sin la división de todo lo que teníamos en la lámina anterior. Se logra observar el, el vacío de tiempo que queda acá entre la firma y el primer pago o la primera cuota. Entonces, este es el tiempo de holgura o el tiempo diferido que se deja para que se realice el primer pago. Bien, hasta aquí llegamos con esta parte introductoria de las anualidades diferidas. Próximamente vamos a estar viendo un par de videos o un par de ejemplos donde vamos a resolver ejercicios de algunas de las variables que están interactuando en la fórmula de anualidades diferidas. Un cordial saludo.